Buenas noches a todos. Hoy continuamos con las sesiones de nuestros diálogos teosóficos. Estamos con las meditaciones, extractos de las cartas de los maestros de la sabiduría que son recopilados por Catherine Bichi. Hoy nuestro querido Enrique es quien nos va a hacer el estudio y nos va a tratar de la virtud del valor. Así que bueno, todos bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, querido Enrique. Muchas gracias. Gracias, Caro. Les doy una fraternal bienvenida a esta sesión, a esta charla, en que habremos de dar algunos comentarios de manera personal y otros que son apoyos de la, de las mismas cartas de los Mahatmas y de otros libros, como La Voz del Silencio o, o algunos otros de la autoría de Mabel Collins o Mabel Collins, como quieran llamarle, en fin. Entonces, o como debe decirse, yo creo que más correctamente. Entonces, vamos a empezar con el, el día 9. Recordemos que estas están numerados por día. Es el día, ¿no? Corresponde al día 9 de julio, porque es un diario. En cada día hay una, eh, hay una reflexión para cada día a lo largo de los 365 días que la señora Catherine se dio a la tarea de seleccionar lo que ella consideró que era necesario para sus meditaciones personales. Ella meditaba todos los días con alguno de estas indicaciones, porque realmente son indicaciones. A veces se dice que son preceptos y el precepto, pues, o no precepto, sino aforismo. Y los aforismos creo que eh, un aforismo creo que viene del hecho de que son emanados de foros donde confluyen las opiniones de otras personas. Y estas, claramente el maestro dice, estas instrucciones que yo te doy son para que se sigan de esta manera. Entonces, para mí son instrucciones o indicaciones. Y así lo dice el prefacio del libro también. Bien, más allá de eso, que realmente quizá no tenga mucha importancia, vamos a concentrar nuestra atención en el contenido de el día 9 para empezar. Entonces, el día 9, el extracto dice así: no seas indulgente con las aprensiones de lo malo que podría suceder si las cosas no fueran como vuestra sabiduría del mundo piensa que debería ser. Entonces el comentario es: no trates de perdonar o disimular los yerros. No seas tolerante con aquello que creas que puede causarte daño a ti o a otras personas. No trates de justificar lo malo otorgándole una gracia o virtud a lo que no la tiene, por temor a equivocarte. El ocultismo no admite componendas entre lo bueno y lo malo. A toda costa deberás hacer aquello que sea correcto y abstenerte de lo indebido, sin reparar en lo que piense o diga el ignorante. Bien, aquí vemos cómo eh, esta, esta actitud de indulgencia que a veces tratamos de disimular o de perdonar o de perdonarnos a nosotros mismos las faltas que tenemos y no somos exigentes con nosotros mismos. Entonces, no debemos ser tolerantes con aquello que se considera de acuerdo a las leyes divinas y a las leyes eh, de, del- de la sociedad actualmente, ¿no? Entonces, por mucho que nos parezcan imperfectas, son leyes al fin y al cabo y generalmente tienen correspondencia con las leyes eternas, que son las verdaderas leyes que debemos respetar.
Entonces, tenemos que afrontar las circunstancias y tratar de hacer lo mejor posible que podamos las cosas, y eso nos irá ayudando para que nosotros vayamos avanzando en nuestra evolución, haciéndonos responsables de manera consciente. Seguimos con el día 9, nada más que son varios textos y pues no caben en un solo cuadro. Bien, entonces dice, y relacionado con lo primero que se dice de la indicación, de la indulgencia. Examinando las cosas con calma, se comprende que la vida es una serie de transacciones. El hombre, sabiendo perfectamente en determinado caso qué es lo que debe hacer, evade las cosas. Busca un camino medio para hallar el modo de proceder en la forma menos desacorde con la opinión ambiente, entre miedo a la opinión ajena, y es debido en parte a una debilidad que en sus raíces es una forma de condescendencia. Frente al mal no se debe transigir, precisa resolverse a proceder como es debido. Bajo ninguna circunstancia debemos rebajar nuestros ideales, es cosa fatal. Como dice el Upanishad, una cosa es el deber, no sé qué, aquí hubo una falta ortográfica. Otra, lo agradable. El hombre sabio es el deber, como dice el Upanishad. Una cosa es el deber, otra lo agradable. El hombre sabio prefiere el deber a lo agradable, y así debe de ser. Hay cosas que no nos gustan, pero si tenemos un deber, entonces debemos cumplir con ese deber. Debemos esforzarnos, si fuera el caso, por, por cumplir con nuestro deber o nuestros deberes. El deber debe cumplirse, es nuestro deber. Por supuesto que estamos en la posibilidad de que lo hagamos o no lo hagamos realidad. El caso es que les decía, una cosa es el deber o los deberes que debe cumplir un hombre común y corriente con su familia, con su trabajo, consigo mismo, y otra cosa es el deber que debe cumplir al aplicar las reglas que el maestro le indica. Entonces, por eso dice, el hombre sabio prefiere el deber a lo agradable. No siempre será agradable porque la personalidad, como dijimos en la charla anterior, pues está acostumbrada a hacer y deshacer a su libre albedrío, y entonces no tiene cuidado de si lastima o no lastima, pero o si cumple o no cumple. Pero el hombre sabio o el que aspira a la sabiduría debe cumplir con el deber, no porque alguien lo quiera obligar, sino porque él mismo se obliga a cumplir con ese deber, porque es un deber supremo, porque es un deber para la humanidad, para ayudar a la humanidad. Día 10. Un discípulo aceptado no está libre de tentaciones, de pruebas y de entrenamientos. Ufanarse por ser un chela, es decir, un discípulo laico, u ostentarlo, es decir, un chela laico es aquel que puede ser aceptado como tal, pero que aún no tiene, digamos, el compromiso superior que se hace frente a los maestros. Está recibiendo todavía un entrenamiento, digamos, un entrenamiento para un ser humano común y corriente, pero que está tratando de elevarse por encima de la humanidad o de las consideraciones o del nivel que tenga la sociedad en la que vive actualmente. Entonces, ufanarse por ser un chela laico u ostentarlo es la manera más cierta para reducir la relación con el gurú o el maestro, o algo simplemente nominal, ya que sería una prueba tajante de vanidad e incapacidad para un progreso ulterior. Durante años hemos enseñado siempre la máxima: primero merece
y luego desea una relación íntima con los Mahatmas. Es decir, que para merecer algo necesitamos merecerlo, trabajar para ello precisamente, no estar sentadito y que la divina providencia nos colme de bienes, de oportunidades que no merecemos. La señora Blavatsky dice en La clave de la teosofía, hablando del mérito que debe hacer, no hay corona sin mérito, dice. Entonces, quien quiera tener la corona del mérito en su cabeza, debe hacer méritos para poder lograr esa corona. Y es lo mismo aquí. Yo deseo tener o poseer algo, ya sea conocimiento o posición o alguna posición, debo, por lo tanto, merecerlo. En este caso, desea estar o tener una relación cercana con los maestros, entonces debe merecerlo. Para merecerlo, pues tiene que trabajar mucho porque tiene que tener una actitud altruista, fundamentalmente, y de respeto hacia todo y hacia todos. Los maestros no reclaman eso, fundamentalmente, porque ellos conocen a los seres humanos con los que se relacionan. Saben que podemos ser irrespetuosos, pero ellos lo dispensan por el momento, porque saben que no está preparado. Entonces, poco a poco se le va enseñando para que en su momento ya se le pueda exigir más. Dicen las enseñanzas que a nadie se le exige que cargue más de lo que puede cargar, ya sea mental, emocional o físicamente. Continuamos con el mismo tema del día 10. En la naturaleza obra una ley terrible, inalterable y cuya operación aclara el aparente misterio de la selección de ciertos chelas o discípulos, que en estos años pasados han resultado ser tristes ejemplos morales. Es lo que yo les decía, ¿no? El maestro, pues, acepta eh, darles indicaciones y demás, como fue el caso de cuando maestros estuvieron disponibles tratando de atender las peticiones de los que querían ser, digamos, aspirantes al sendero. Y entonces, de todos los que solicitaron, solamente uno fue el que logró, el señor Damodar. Fue el único que logró, pero se entiende que él ya era un discípulo del maestro M desde antes, en todo caso, pero no como el señor Sinnett o el señor Hume, por ejemplo, la señora Holloway, que eran aspirantes pues muy mundanos. Al señor Sinnett el maestro le dijo, mientras usted en esta encarnación no podrá ser discípulo de ningún maestro porque es usted bebedor de vino y comedor de carne empedernido, entonces eso no se permite. Y por en esta encarnación usted no llegará a ser un discípulo. Recuerda el lector el antiguo proverbio, deja lo bueno en paz. Este encierra un mundo de verdad oculta. Ningún ser humano conoce su fuerza moral hasta que es puesto a prueba. Millares llevan vidas respetables porque jamás se han visto acorralados. No cabe duda que esta es una verdad común, pero es muy pertinente en el caso en cuestión. Aquel que trata de emprender el estado de chela o discípulo despierta y exacerba hasta la desesperación toda pasión latente de su naturaleza animal. Este es el comienzo de una lucha por el dominio de nosotros, en la cual no hay espacio para la indulgencia, ya que implica de una vez por todas ser o no ser. La victoria conduce al adeptado, la derrota a un martirio innoble, porque caer víctima de la lujuria, el orgullo, la avaricia, la vanidad, el egoísmo, la cobardía o cualquier otra de las tendencias inferiores es, en realidad,
algo innoble para el parámetro de un verdadero ser humano. Vemos aquí varias cosas que merecen ser analizadas más a detalle. Y yo lo haré y ustedes posteriormente pueden hacerlo también por su parte. Entonces, eh, por principio de cuentas, esto de dejar lo bueno en paz. ¿Y por qué debemos dejar lo bueno en paz? Porque si no estamos preparados, lo bueno lo podemos manchar con nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestro orgullo. Entonces, si no estamos preparados, más vale que dejemos en paz eso bueno, no emprender cosas para las que no estamos preparados, solamente para aquello que seamos capaces de enfrentar y de resolver, pues en ese caso sí podemos intervenir para que nos ayude esa virtud. De lo contrario, más vale estar tranquilos y decir, ahí no me meto por el momento, porque no debemos renunciar, pero tenemos que ser precavidos. Hay un momento para cada situación. Luego dice, este encierra un mundo de verdad oculta. Ningún ser humano conoce su fuerza moral hasta que es puesto a prueba. Efectivamente, ponemos el dicho aquel de que en arcas abiertas hasta el más honrado peca. Y así es, efectivamente. Si le ponen a uno una prueba de esa naturaleza, le ponen a uno como responsable del manejo de una empresa grande donde yo manejo millones de dólares, millones de pesos, lo que sea, de euros y demás. Pero si yo no tengo la fuerza moral para poder resistir, entonces voy a ver la manera de desviar el dinero, no todo, pero sí, ir haciendo un robo hormiga, como se dice, ir mordiéndole aquí un pellizquito aquí, otra allá, hoy sí, mañana no, y así nos vamos. Entonces, eh, el dinero corrompe, el poder corrompe, entonces corrompe la esfera moral, por supuesto. ¿Y por qué? Porque ese ser humano no estaba preparado, no tenía desarrollada firmemente su esfera moral y por eso caemos, ¿no? Entonces, hasta que uno es puesto a prueba es cuando verdaderamente resalta, resaltan las verdaderas tendencias que uno tiene en la vida. Bueno, por eso dice, millares llevan vidas respetables porque jamás se han visto acorralados. Pues sí, mientras no haya presiones, pues no tengo problema. Yo sigo la vida tranquilo. Ah, pero si me ponen donde hay, pues claro, aquí en México se dice que los políticos dicen, a mí no me des nada, a mí nada más ponme donde hay, de lo demás yo me encargo. Pues sí, ahí es donde pues, en lugar de mostrar el oro, se muestra el cobre. Bien, no cabe duda que esta es una verdad común, pero es muy pertinente en el caso en cuestión. Aquel que trata de emprender el estado de discípulo despierta y exacerba hasta la desesperación toda pasión latente de su naturaleza animal. Como se ha dicho siempre, cuando un ser humano trata de elevarse, trata de pensar y trata de actuar limpiamente, no falta la mosca en la sopa, no falta la basurita que se atraviese ahí para manchar todo. Entonces, esto es muy socorrido, esto ocurre generalmente. Aquel que trata de elevarse inmediatamente encuentra obstáculos de todo tipo, porque no es común que haya personas así, que sean diferentes, que piensen diferente y actúen diferentes en contra de la corriente que está establecida, de, del paradigma que esté funcionando en ese momento. Entonces, por eso choca con intereses, choca con formas de vida, con formas de ver las cosas, y entonces
se viene. Ahora tratándose del asunto espiritual, es peor todavía el golpe, ¿sí? Porque entonces, eh, de manera natural, empiezan a brotar. eh, ya no quiero ser, digamos, mentiroso. Ah, bueno, pues entonces se presentan las oportunidades para que yo pueda mentir, ¿sí? Porque ya se despertó la energía contraria que está dentro de nosotros mismos, la ambición por algo. Ya me quiero volver altruista, pero esa fuerza interna que está conmigo y que me ha acompañado, no, acuérdate que no, primero tú, luego tú, después tú y siempre tú. O sea, sigue siendo egoísta. Acuérdate que te has hecho rico, te ha ido muy bien de esa manera. Entonces tú sigue, no te preocupes. ¿Sí? Entonces, todo lo malo sale a flote, brota por todas partes para que el discípulo caiga. Y claro, el que no está preparado, pues cae. ¿Ok? Por eso dice, este es el comienzo de una lucha por el dominio de nosotros. Es decir, cuando dice de nosotros, quiere decir de nosotros los seres humanos o de las almas, en la cual no hay espacio para la indulgencia, o sea, no hay perdón, no debe haber disimulo ni debe haber perdón, porque eso implica eh, de una vez por todas ser o no ser en el camino que se trata de emprender dentro de la sabiduría. Entonces aquí no hay medias tintas, o se es o no se es definitivamente, ¿sí? Entonces, la victoria conduce al adeptado, como les decía, en el caso del señor Damodar, que se dice que tenía una salud muy precaria, pero que nunca se, se, este, se rindió. Siguió trabajando, 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 sirviendo a los propósitos de los maestros, a la causa de los maestros. Y eso le valió que tuvo ese valor, que es lo que estamos tratando ahora, tuvo el valor de continuar, de enfrentarse a sí mismo, a todos los problemas que le surgieron, particularmente de salud, pero él no decayó, no se rindió y continuó, porque ahí pudo vencer todas las emociones de, de compasión a sí mismo, de autocompasión y de lástima por sí mismo, y no, por supuesto que él no lo hizo, porque él tenía una misión que cumplir más allá de con las reglas de los maestros, consigo mismo. Cuando un discípulo se compromete con su maestro interior, con su Dios interno. Entonces, por eso es tan difícil llevar a cabo esta tarea. Y continuamos con el mismo tema. Ahora, el Chela se encuentra en una atmósfera ilusoria o maya. El vicio asume su máscara más cautivante y las pasiones tentadoras tratan de embelezar al aspirante inexperto en las anfractuosidades, o sea, en las sinuosidades del degrado psíquico. Perdón. Lo antedicho no es análogo al cuadro de un gran artista, donde Satán está jugando ajedrez con un hombre que ha apostado su alma, mientras el ángel de la guarda lo asiste y lo aconseja. Pues en el caso del chela o discípulo, la lucha es entre su voluntad y su naturaleza carnal, y el karma prohíbe que algún ángel o gurú interfiera hasta que se sepa el resultado. Se nota la diferencia, ¿verdad? Aquí, aquí no hay Dios, no hay asistente, no hay nada más que lo que las armas de cada uno le permitan hacer frente no a otros, sino a uno mismo. La lucha es con uno mismo, con los demonios propios de uno mismo, esos demonios que hemos creado desde hace millones de años, nuestra evolución. Y están tan arraigados en nosotros, esos vicios, porque no son vicios de esta encarnación,
son apegos de otras muchas encarnaciones atrás. Por eso es tan difícil, porque tienen una fuerza tremenda, porque sus raíces son profundas y fuertes. Por eso, quien logra vencer es un verdadero héroe, más que aquel que logra vencer naciones y someterlas, o ejércitos poderosos. No, los ejércitos poderosos que debemos de vencer están en nosotros mismos, pero también tenemos un, un, este, un poder, tenemos un arma tan poderosa, tan grande, que es imposible de vencer cuando llega el momento, que es la voluntad divina, que también está en nosotros. Por ahora, semidormida. Y está semidormida porque, pues, para unas cosas funciona, sobre todo para las cosas materiales, pero también está sirviendo para empeñarnos en salir adelante con cosas que son verdaderamente importantes, que trascienden, empezando por el núcleo familiar, hacemos esfuerzos, sacrificios. Cuando digo sacrificios, no algo doloroso, sino una ofrenda amorosa para nuestros seres queridos. Eso es lo que pasa actualmente. Entonces, aquí no hay defensor alguno, ni enemigo externo. El enemigo está dentro de nosotros y nuestra salvación o nuestro salvador está en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos, las dos cosas, ángel y demonio, Dios y Satán al mismo tiempo, en nosotros. Eso es lo que somos. Día 11. Benet. Benet es una persona eh, eh, a la cual conocen y que tiene deseos de estudiar y estudia y lo conocen los maestros, pero sirve de ejemplo para, para atentar, vamos a decir, a los aspirantes al discipulado por la forma en que se expresan de él y el conocimiento que tiene el maestro de ese ser humano desde el punto de vista oculto que los demás no pueden ver. Y entonces por eso se refieren a él de esta manera el maestro. Benet es un hombre honesto y de un gran corazón, además de ser una persona de tremendo valor moral y un mártir por añadidura. Nuestro KH ama a los que son así. Esto lo dice el maestro M. Entonces dice más adelante, pero si esa clase de cosas es tu criterio de excelencia moral o potencial, le dice a Cine, o sea, que su criterio de excelencia moral, que no es tal porque es su criterio nada más. ¿Cuántos adeptos o lamas productores de maravillas pasarían tu escrutinio? Es decir, él siente que se siente como un juez excelente que puede, juzgar las acciones de los demás, por eso le dice así, y lo hace de manera severa por lo que se ve. Esta es parte de tu ceguera. Si él muriera en este segundo, emplearé fraseología cristiana para que me comprendas mejor. El ojo del ángel registrador de la muerte no derramaría lágrimas más ardientes por otros hombres maltratados como las que derramaría por Benet. Es decir, el ángel registrador de la muerte, el ángel de la muerte, eh, si, si pudiera llorar por el único por el que derramaría lágrimas amargas, sería por Benet, no por otros. Porque dice, pocos hombres han sufrido y sufrido injustamente como él, y muy pocos tienen un corazón más bondadoso, desinteresado y veraz. Esto es todo, y el sucio Benet es moralmente tan superior al caballero Hume como tú eres superior a tu mozo. Lo que te ha repetido HPV es correcto. Los nativos no ven la vulgaridad de Benet y KH, el maestro KH,
es también un nativo. Por lo tanto, eh, el maestro KH está viendo en el señor Benet a alguien luminoso, alguien con un gran corazón. Bien. ¿Qué quise decir? Pues simplemente que nuestro amigo con semblante de Buda puede ver a través del barniz el grano de la madera por debajo y por dentro de la viscosa y maloliente ostra, la inapreciable perla interior, la dulce pulpa de la naranja está dentro de la cáscara, Sahib. Trata de buscar las joyas dentro de los cofres y no confíes en las que están en la tapa. Y lo vuelvo a decir, él, el señor Benet, es un hombre honesto, de buena fe, no precisamente un ángel. Esto hay que valorarlo y hay que verlo con los ojos del espíritu, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros, también trayéndolo a nuestra vida, juzgamos a las personas por su apariencia? En la charla del domingo, la señora Blavatsky le dio significado a una charla, a una carta que le envió a una responsable de una logia en París, no recuerdo su nombre en este momento, donde le dice que ella antes creía en, en, la, en la humanidad en general y demás, pero que ya no cree más en eso, que también ella despreciaba a las individualidades, pero que con el tiempo aprendió que los individuos, por muy malos, por muy perversos que sean, tienen algo de bueno en ellos, tienen átomos de bondad, tienen átomos de amor, de sabiduría. Y dice, yo ya no me fijo más en los otros, en los negativos, únicamente me fijo en los átomos buenos que cada quien tiene. Entonces aquí cabe el ejemplo precisamente de la señora Blavatsky para decir lo que el señor Benet representaba. Los demás no lo veían, veían su aspecto exterior, pero por dentro era un gran ser humano, un ángel, dice, un ángel o un Buda, un hombre con cara de Buda. Día 12. Tener alegre confianza y esperanza es una cosa por completo distinta que el dar cabida a un ciego optimismo de loco. El hombre sabio jamás lucha con la desgracia por adelantado. La esperanza es una virtud, una fuerza interior que nos impulsa a creer en algo mejor a pesar de las dificultades. Es la confianza que incluso en momentos oscuros existe un camino hacia la luz, hacia la realización de nuestros más profundos deseos. Aquí faltó. Esta virtud nos conecta con lo divino, con nuestro yo interno, que es el único amigo que no nos engaña. No sé por qué aparece esta palabra. Y por lo tanto, no le abrirá la puerta a la realización de actos impulsivos, nacidos de emociones no razonadas. Debemos controlar nuestros pensamientos y emociones para no generar escenarios catastróficos por venir en nuestras vidas. Mi comentario es de que efectivamente los maestros nos conocen muy bien a los seres humanos y saben que en muchas ocasiones la mayoría de la humanidad, seres humanos que componemos esta humanidad, siempre estamos preocupados por el porvenir y empezamos a imaginar escenas catastróficos, escenarios catastróficos. Va a pasar esto malo, va a pasar aquello que no me gusta, voy a fracasar y todo ese tipo de cosas negativas. Si por el contrario, en lugar de anticipar desgracias, anticipáramos éxitos, estaríamos prontos para trabajar por el éxito. No solamente el éxito material, que es importante,
sino el éxito en la elevación espiritual. Entonces, que esto nos sirva de ejemplo para que nosotros pongamos atención, que cuando nos ataquen pensamientos o sentimientos, ideas de esa naturaleza o deseos, entonces los desechemos, rezando un Padre Nuestro o diciendo algún mantra, lo que sea, pero no enredarnos en ese tipo de pensamientos. Hay que desecharlos, no hay que darles cabida, no hay que darles entrada. Es muy perjudicial porque nos detenemos en nuestra evolución, detenemos nuestro proceso y detenemos nuestros proyectos de la vida actual. Entonces, tengamos cuidado con esto porque sí es muy importante. La mente es muy poderosa, como ya dijimos en la plática anterior, podemos confundirnos y pensar que un cordón, un cordel, es una serpiente que nos quiere atacar. Continuamos con el mismo tema. También es posible que por estar nuestros planes ignorantemente y en consecuencia erróneamente trazados, la benéfica naturaleza no permite que los realicemos. O sea, hasta eso tenemos suerte de que la naturaleza nos dice, no, no lo hagas, no es por ahí. Pero a veces nosotros nos empeñamos en que queremos que las cosas sean como nosotros creemos que, que deben ser. Y entonces siempre, si las cosas no nos salen bien a la primera, a la segunda, a la tercera, mejor será que nos detengamos y reflexionemos, meditemos sobre lo que estamos haciendo y busquemos otras alternativas. Esa es la oportunidad para buscar alternativas, no aferrarnos a que las cosas deben ser como nosotros deseamos. No se nos vituperará por el plan, pero engendraremos mal karma si no nos resignamos a la imposibilidad de llevarlo a cabo. Si estáis por entero abatidos, será porque antes decayeron vuestros pensamientos. Puede un hombre estar encarcelado y, sin embargo, trabajar en favor de una causa. ¿Sí? A ver si recuerdo cómo leí algo que dice el cuerpo es el producto de nuestros pensamientos. Entonces, tenemos un cuerpo sano o un cuerpo enfermo, es porque desde nuestro pensamiento hemos estado generando eso, ni más ni menos. Entonces, cuando decaen nuestros pensamientos, cuando nuestros pensamientos son de baja energía, irremediablemente tendremos consecuencias de baja energía que nos perjudican. Vean lo importante que es cuidar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque todos ya, sobre todo los que estamos estudiando filosofía, debemos pensar en la causa que nos mueve, que es estar preparados para servir a los demás. Esa es la gran causa que perseguimos, de manera consciente o inconsciente. Aún los que no están estudiando teosofía están trabajando por esa gran causa, que es la evolución del hombre, su emancipación con respecto a la materia. Continuamos con lo mismo. Obrad activamente cuando sea hora de obrar, no antes ni después, en el momento. Y entre tanto, esperad con paciencia que llegue esta hora. Colocaos en concordancia con el flujo y reflujo de los negocios de la vida, a fin de que, apoyados en la naturaleza y en la ley con la verdad y la bondad por faro, seáis capaces de obrar maravillas. La ignorancia de esta ley tiene por consecuencia alternativas de reflexivo entusiasmo, por una parte, y del abatimiento y desconsuelo, por otra, siendo así el hombre esclavo de la marea de la vida cuando debiera ser su dueño. Como dice la voz del silencio, ten paciencia, candidato, y no temas al fracaso, ni solicites el éxito. No, solamente hay que tener paciencia y continuar trabajando. Los resultados, la cosecha, llegará en tiempo y forma. No hay de otra.
El resultado, cuando se trabaja por una causa y si se hacen bien las cosas, necesariamente que el fruto será producto de ese trabajo, producto armonizado con las acciones y con los resultados, precisamente. Entonces, no hay que temer al fracaso, hay que llenarnos de valor y continuar. ¿Cuántas veces estamos a punto de lograr la meta y nos pasa lo de, lo de eh, Sísifo, que llevaba una y otra vez la roca hasta la cúspide de la montaña? Se distraía porque decía, ¿y para qué vine con la roca hasta acá? La soltaba y nuevamente recordaba cuál era el propósito de llevarla y otra vez se le caía. Y así estamos. Entonces, no perdamos la paciencia. En el primer intento podemos fallar, segundo y tercero. Debemos buscar fórmulas diferentes para lograr el objetivo. Entonces, no debemos temer al fracaso. Cada tropiezo no es un fracaso, solamente es detenernos un poco para replantearnos nosotros la forma de atacar el problema hasta resolverlo. Eso es todo. Día 13. Que la fe y el valor que han acompañado hasta ahora te sostengan hasta el final. El hombre que desea alcanzar una meta elevada debe tener la convicción de que aquello que persigue no es algo que se consigue fácilmente. Para lograrlo debe tener el valor de despojarse, eliminar los obstáculos que eh, están significados por los apegos de la personalidad. Y así es. Entonces, eh, cuando deseamos algo que nosotros consideramos que es importante, debemos estar convencidos de que eso que nosotros eh, eh, perseguimos en muchas ocasiones es algo que no se consigue con facilidad, sobre todo hablando de los temas espirituales. Pero debemos, para empezar, de tener el valor de despojarnos de esos obstáculos que nos detienen, ¿sí? Que de otra manera vamos a continuar ahí atrapados. Si no soltamos una emoción o un deseo o una serie de deseos y emociones que nos limitan la posibilidad de ascender en nuestras aspiraciones espirituales, pues ahí vamos a seguir. Entonces, es menester eliminarlas para poder continuar. Y seguimos con el mismo postulado. Fuerza para lanzarse es lo que en primer lugar necesita aquel que ha escogido el sendero del discipulado para servir a la humanidad. En donde tiene que buscarse, mirando en torno de sí. No es difícil ver en dónde los hombres encuentran su fuerza. El origen de la misma existe en su profunda convicción. Gracias a este gran poder, nace en la vida natural de aquel hombre aquello que le permite, por débil que sea, avanzar y vencer. Perdónenme que hay algunas palabras que yo creí que estaban ya corregidas y lo que pasa es de que se me presentaron circunstancias en este día que pues me obligaron a utilizar varias horas en ello y entonces el trabajo no quedó como yo deseaba. Y todavía lo revisé, pero las revisiones, pues con prisa, pues no dan buenos resultados, sobre todo en un acuario como yo, que se le escapan los detalles fácilmente. Entonces, bueno, se trata en todo caso de centrar nuestra atención en la convicción que debemos tener de que nosotros en nuestra vida debemos eh, intentar lo necesario, por débil que sea nuestra voluntad, debemos intentar hacer algo para cambiar el estado de cosas en el que estamos inmersos en ese momento.
especial. Y luego, se trata de conquistar, pero ¿conquistar qué? No continentes, ni mundos, sino a sí mismo. Por medio de aquella victoria suprema se obtiene la entrada en el todo, en donde todo lo que puede ser conquistado y adquirido por medio del esfuerzo se convierte de una vez no en algo, sino en uno mismo. Y es justamente eso. Pero al decir en uno mismo, yo creo que quiere decir en el conocimiento de uno mismo, en la conciencia de uno mismo, que sepa uno quién es uno realmente, no la persona física, no el cuerpo físico, ni los pensamientos egoístas, ni los deseos egoístas, no, sino ese ser superior, ese ser que está lleno de amor y sabiduría y que nos está llamando. Cuando se convierte en ese uno mismo, entonces es que ya uno logró fundir la personalidad con ese sí mismo, con ese uno mismo, con eso que es el ser espiritual que reencarna y reencarna en la eternidad hasta alcanzar el estado crístico, el estado que es el estado de la unidad de todo con todo. Esa percepción maravillosa de vivir en la unidad, en la fraternidad, de todos con todos. Continuamos con el mismo tema. El hombre que combate contra sí mismo y vence puede únicamente hacerlo cuando sabe que empeñándose en aquella guerra hace la única cosa que es digna de llevarse a cabo, y cuando sabe que conduciéndose de este modo reduce a su servicio a los cielos y al infierno, sí, en ambos permanece, no necesita él de cielo alguno, del cual el placer venga a manera del premio largo tiempo prometido. Infierno alguno no tiene en donde le aguarde la, ay, no sé qué quiere decir aquí, donde le aguarde y con la que será castigado por sus pecados. No, de ninguna manera. Esto, aunque, como les dije, eh, podemos convivir con las cosas del cielo y con las cosas del infierno, con las cosas elevadas y con las cosas bajas, burdas de la materia, pero aún teniendo conciencia de ello, eso es lo que quiere decir esto, según interpreto. Sí, en ambos permanece, tiene conciencia de de esos dos polos, pero ya no necesita del placer egoísta que venga como un premio largo tiempo esperado, ya no, y prometido además, pero tampoco necesita de un infierno que lo aguarde para castigarlo por sus pecados. No, ya está libre de ello. Conoce ambos estados, pero se mantiene alejado de esas dos cuestiones que lo acercarían a la personalidad. El discípulo está consciente de que existe el infierno y de que existe el cielo, es decir, como estados de conciencia, pero no declina por ninguno de los dos. Sabe que tiene que estar en medio de los dos y que las experiencias del infierno habrán de servir para que se fortalezca y que las experiencias o los dones del cielo tiene que utilizarlos precisamente para servir a los demás y fortalecerse cada vez más hasta que infierno y cielo desaparezcan en él mismo, se funden en uno solo, y es entonces cuando eh, precisamente se manifiesta la divinidad en ese ser humano, sin cielo y sin infierno. Es la eternidad misma, en este caso, la que se manifiesta en ese ser humano glorioso. Bien, día 14.
Feliz el que cruza el gran abismo entre él y nosotros, sin el temor de la duda y libre de la polución de la desconfianza. El discípulo va al maestro sin condiciones, va pero para no volver. Para él son dispensadas las ilusiones de la materia y desde entonces en adelante es un extranjero en el mundo de las acciones, aun cuando deba permanecer en él de nuevo. Es decir, lo que estábamos viendo anteriormente. Vuelve al mundo de las acciones, pero eh, eh, con una actitud diferente, porque permanece en él por algo superior, por supuesto. Flamígero es el crisol de la prueba y grande es el peligro en cuanto ha alcanzado el neófito los estados de excitación, es decir, de que excita a, a aquello, remueve todo lo malo, por supuesto, que hay en él. A cada uno de los pasos que da le aguardan en acecho los enemigos del espíritu para destruir su soberanía y rechazarle otra vez al plano de la materia, o sea, para enviarle, para regresarlo a la materia. Estos enemigos viven en la materia, su materia, y están persuadidos de que su existencia permanece confinada a ella. De aquí su decisión a mantener la materia apartada del conocimiento del espíritu. Su seguridad depende de las tinieblas y del pecado, pues son hijos de estas condiciones y cesarán de existir cuando la lámpara que arde en el interior lance su luz sobre el mundo. Esa lámpara es la luz del, de la mónada o de Budis o de la mente iluminada que ahora se convierte en la intuición, en la Virgen Inmaculada, que ahora habla por boca de ese discípulo o de ese ser humano que ha logrado comprender todo el valor de la materia, pero también del espíritu, porque lo conoce, conoce a ambos, conoce las tinieblas y el pecado, pero también conoce la luz de esa lámpara que está en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Es el sentimiento del aislamiento personal el que es causa de la muerte. La genuina filantropía pone al individuo en relación con el Espíritu Divino y le concede así la vida eterna, siendo el Espíritu Divino omnipenetrante. Todos aquellos que por sí mismos se han puesto en relación con Él encuéntranse necesariamente relacionados con otras entidades que gozan de las mismas relaciones. O sea, a ese nivel supremo donde están los grandes seres. Y aquí, el que los Mahatmas permanezcan en relación magnética y constante con todos aquellos que han logrado libertarse de la naturaleza animal inferior. Por este medio es como los Mahatmas tienen que ser conocidos ante todo, ¿sí? Es decir, por medio de la liberación, por medio de la purificación, de los obstáculos como el egoísmo y la vanidad, el orgullo. Una vez purificado eso, ese será el medio a través o cómo los, los maestros de sabiduría tienen que ser conocidos o de otra manera, de la forma, esta es la forma en que se puede alcanzar el tener contacto con ellos. Pero primero tenemos que abandonar todo eso que hemos mencionado. Hasta que el maestro te diga que vayas a él, no porque el maestro hable verbalmente, sino porque ya hay una conexión magnética entre ambos y entonces aparece primero el maestro interior. Cuando ese maestro interior despierta, entonces ese maestro interior puede tener comunicación con el maestro externo, el gurú, el que guía, el que aconseja, el que cuida, el que protege.
permanece con la humanidad, él, y trabaja del modo más altruístico en pro de su progreso y adelanto. Esto solamente puede ser causa de la satisfacción verdadera, es decir, una satisfacción del deber cumplido, sin egoísmo, sin vanidad, sin orgullo. Es la pura satisfacción del deber cumplido, nada más. Eso es todo y adelante, porque es cumplir con el deber mismo, no de otra manera, sino por el deber mismo. El gran abismo es la materia, cuya progenie está simbolizada por el egoísmo, el orgullo, vanidad y la ignorancia. Cuando el hombre logra vencerla, el abismo de la separatividad desaparece y se hace uno con su divinidad, con su maestro interior y por consiguiente con el alma universal, y se convierte el hombre en la eternidad. Ese es el gran abismo del que habla al principio de todo este discurso, ¿sí? ¿Sí? Cuando has logrado trascender el abismo, entonces ya puedes estar con nosotros. Eso es, cuando has vencido el universo de la materia en el que estabas imbuido, ahora ya has logrado espiritualizar todo ello y ahora podemos convivir tranquilamente. Día 15. Ahora pues, discípulo mío, escoge y conquista tu destino. La filosofía del ocultismo reconoce dos senderos. Ambos tienen el mismo fin, una inmortalidad glorificada. Una es el constante sendero natural de progreso a través del esfuerzo moral y práctica de las virtudes. Es el método normal seguido por la vasta masa de la humanidad hasta lograr la emancipación del yo personal, sirviendo por medio del altruismo a la humanidad. Entonces vemos cómo eh, esto es tomado en cuenta por Karma, desde luego, y por los maestros, en función de que todos aquellos seres humanos que no llegan a ser adeptos, pero sí son eh, benefactores de la humanidad, también alcanzan la gloria del estado crístico, porque se funden como uno solo con la humanidad a través del desarrollo de todas las virtudes como la humildad, la generosidad, la colaboración, el amor por los demás, todo eso. Y luego viene el sendero de progreso rápido. Dice en el anterior que esa manera, ese método es seguido por la vasta masa de la humanidad, porque no todos pueden llegar a ser, por lo menos en esta etapa de la humanidad, no pueden llegar a ser maestros de sabiduría o adeptos como los que conocemos o decimos conocer a través de la literatura. Y hay otro sendero, otra forma de progresar, el sendero de progreso rápido. El hombre que ha entrado en la corriente experimenta un aceleramiento muy considerable en su evolución, lo cual obedece al rápido desarrollo de sus facultades superiores. Sus existencias sucesivas son agitadas y tormentosas, puesto que en las escasas vidas que le quedan debe satisfacer todas las deudas kármicas acumuladas en su pasado, acreciendo la cuantía de los pagos en proporción del vencimiento que se acerca. Tenemos el ejemplo de la vida del Cristo, como, como lo veremos después en este mismo estudio del libro que estamos llevando a cabo, se ve allí el ejemplo de este sendero de progreso rápido, ¿sí? Porque se dieron varias iniciaciones, según se dice, en una sola vida, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque fue trascendiendo, trascendiendo. Y en otros casos son encarnaciones rápidas, es decir, desencarnan
y vuelven a encarnar casi de inmediato. ¿Por qué? Porque la humanidad necesita, o la evolución necesita de esos seres que puedan ayudar a la evolución de la humanidad. Entonces, precisamente por eso, esos seres aceptan reencarnar sin descansar, vuelven a reencarnar para continuar con el proceso de su propio proceso de elevación espiritual, de conquistar el poder espiritual para beneficio de los demás. Es una necesidad que sienten ellos, pero no para empoderarse para su beneficio, sino para servir a la humanidad. Y por eso aceptan el reto de estar en contacto con la materia más burda. Y cuando digo materia más burda, quiero decir no muebles o no casas, no carreteras o montañas, no, sino con lo que generamos nosotros los seres humanos, esa materia, emociones y de deseos bajos, de pensamientos perversos, eso, a eso se tienen que enfrentar. Ellos pueden contaminarse, es una lucha permanente porque la gran masa de la humanidad genera tanta energía de esa naturaleza que si no están bien preparados, pues les puede afectar también. Con esto terminamos. El día 16. Puesto que cada uno de nosotros es el creador y el que produce las causas que llevan a uno u otro resultado, no tendremos que recoger más que lo que hemos sembrado. Nuestros chelas no son ayudados más que cuando son inocentes de las causas que les producen angustia. Cuando esas causas son generadas por influencias externas y o ajenas, la vida y la lucha por el adeptado sería demasiado fácil si todos nosotros tuviéramos a nuestras espaldas para barrer los efectos que hemos generado con nuestra propia irreflexión y presunción. Entonces, antes de que se les permita ir al mundo, ellos, los chelas, cada uno de ellos es dotado con poderes más o menos clarividentes, o sea, para que se den cuenta de lo que está por venir y de lo que hay en el pasado, y con ello trabajar. Y con excepción de aquella facultad que, a menos que sea paralizada y vigilada, podría quizás llevarlos a divulgar ciertos secretos que no deben ser revelados, se les deja en pleno ejercicio de sus poderes, cualesquiera que estos sean, y ciertamente los ejercen. Así, paso a paso y después de una serie de castigos, al chela se le enseña por amarga experiencia a suprimir y guiar sus impulsos, pierde su impetuosidad, su arrogancia y nunca vuelve a caer en los mismos errores. Entonces, vemos aquí a través de estas reflexiones cómo estas indicaciones, estos consejos, estas guías que los maestros dan a Hume particularmente y al señor, no, perdón, a Sinet particularmente, y también de manera muy marcada el señor Hume, que era muy orgulloso y egoísta, pero con una gran inteligencia, finalmente fracasó. Fracasó por su orgullo. El señor Hume no pudo llegar a ser un discípulo aceptado. El señor Sinet, porque tenía vicios con los que no podía. Entonces, todas estas reflexiones son oportunidades para que nosotros podamos ir más a fondo. Si quieren, pueden ver cuando nos favorezca Caro con la grabación, ustedes pueden ver precisamente lo escrito, aunque tiene algunos errores, pero mayormente todo lo demás se entiende y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones a través de la reflexión, a través del raciocinio o del razonamiento más profundo. Siempre hay que buscar algo más, no quedarnos nada más con la letra muerta, sino que hay que buscar, quizá quiso decir algo más aquí. Entonces, ¿qué es eso? Pues entonces cada uno fórmese dentro de sí mismo
sus propias ideas y adelante. Les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta que hacer, pues estoy a sus órdenes. Algún punto de vista también es bienvenido. Sí, Adelante. muchas gracias, Enrique. Buenas noches. Muchas gracias por tu extraordinaria presentación. La clase estuvo maravillosa. Sí, tengo una pregunta. Habías mencionado en algún momento, bueno, que hay que estar preparados como para poder combatir los embates, digamos, como de la parte oscura. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se podría uno preparar o confrontar de la mejor manera este embate y esta lucha? Muchas Bien, gracias. si uno conoce sus propios defectos, entonces debemos trabajar para eliminar esos defectos. Si esos defectos de nuestra personalidad, en el momento que deseamos realizar algo que sea contrario a esos defectos y encontramos obstáculos, entonces debemos tener una voluntad fuerte y un pensamiento abierto, una mente abierta para comprender que eso que está aconteciendo es algo que está movido por una energía que nosotros mismos hemos generado y hemos mantenido ahí en nuestra personalidad y que no es una fuerza externa, que es una fuerza que está en una energía que está en nosotros y que siendo parte de nosotros, entonces nosotros con nuestra voluntad tenemos la oportunidad de cambiar el estado de cosas. Es eso. Hago referencia a un adicto, ya sea a drogas, sea alcohol o cualquier otra, o a tendencias. Cualquier adicción a ese tipo de cosas, aquel que tiene voluntad para eliminarlas, pues las elimina y tiene que tener valor para hacerlo, porque vencerse a uno mismo hay que tener valor para atentar contra uno mismo, es decir, contra sus creencias. Aunque esas creencias sean perjudiciales, el ser humano que no está despierto, que no está consciente plenamente, pues las defiende a capa y espada, ¿no? Eh, Me perdonan porque voy a hacer mención a algo que yo viví. Yo me ufanaba de ser una persona que siempre luchaba contra todo y contra todos. Entonces, cuando se lo expresé a mi jefe, laboralmente hablando, recibí una gran lección, la cual me voy a llevar a la eternidad y estaré siempre agradecido con él, porque fue un mensaje tremendo para mí. Yo así lo asumí. Me dijo, a ver, Enriquito, vamos a hacerle un pequeño cambio a tu manera de ver la vida. Yo creo que no es contra todo y contra todos, es con todo y con todos. Y asumí que él tenía razón y entonces mi vida cambió. ¿Sí? Pero hay que tener la voluntad, hay que tener la humildad de reconocer que uno estaba equivocado, porque si no, no avanzamos. Adelante, Vanessa, por favor. Gracias, muchas gracias. Pues gracias por la charla porque fue muy bonita, muy ilustradora y en lo personal me deja mucho a la reflexión y hubo muchos momentos en los que me identifiqué, ¿no? En esta parte de que en la vida, tanto personal como laboral, a veces parece que vamos como salmones en contra, ¿no? En contra porque cuando tratamos de hacer las cosas correctas y la mayoría no, a veces estamos chocando constantemente. Para mí ha sido algo complejo y a veces si no lo analizamos o si no tenemos la suficiente sabiduría, también nos podemos ir al otro extremo de creer que nosotros tenemos la razón y que estamos haciendo lo correcto y entonces, bueno, viene un tema a veces hasta de inadaptación muy tremendo si no lo sabemos
comprender. Yo creo que es complejo, pero vamos aprendiendo a partir de justamente esas caídas, esos golpes o esos momentos de reflexión en los que a los que tenemos que llegar, ¿no? Pero justo yo creo que es esto de generar el equilibrio y esta última frase con la que le recomendó su jefe, ahorita creo que también para mí va a ser algo importante, ¿no? Porque a veces justo estamos con eso de como todo el mundo está haciendo a lo mejor lo malo y yo estoy bien, ¿no? Entonces pensamos que todos están en nuestra contra y no. Cuando empezamos a actuar desde el amor, desde la comprensión, la empatía y poder encajar y también ayudar a que los otros también se contagien de lo que podemos hacer bueno. Entonces yo creo que ahí es conforme vamos a avanzar, ¿no? Entonces esa última frase creo que yo también se la voy a agradecer a su jefe, es con todo y con todos. Así es. Muchas gracias. Ojalá y haya el éxito en la intención y en la realización de los actos por venir. Siempre son importantes. La verdad es de que cuando yo cambió mi mundo. Empecé a, empecé a ascender en puestos importantes y todo eso, porque cambié, porque ahora yo sumé la fuerza de los demás, no para mi beneficio, porque no era la búsqueda, sino de colaborar, de participar, de no estar en contra de todo, sino analizar y ser un colaborador más, y ser eficiente, ser respetuoso, ser responsable. Y entonces ya mis jefes empezaron a ver una nueva actitud y entonces, pues creo que eh, las pocas virtudes o las débiles virtudes que tenía, pues me ayudaron a potenciarlas y entonces eso generó que yo me transformara también. ¿Por qué? Porque mi mundo interior se transformó, mi manera de ver la vida se transformó. Y eso es una cosa maravillosa porque yo dejé de sufrir, porque yo sufría. Todos los días estaba peleando con alguien, discutiendo, pero yo creía que siempre les ganaba, porque yo tenía la razón. Y yo creo que lo que pasaba es que me tiraban de a loco para no estar discutiendo con un necio. Entonces, pues así es. Yo participé en una contienda eh, para un liderazgo sindical y esa frase la utilicé de campaña, con todo y con todos. Era mi frase, ¿verdad? Entonces, y gané, por supuesto. Y bueno, pues así son las cosas. Yo puedo decir esa experiencia porque me fue bien y lo contrario, si me hubiera ido mal, también lo hubiera dicho, que no supe aplicarlo, ¿no? Entonces, bueno, así es. Los valores ahí están. ¿Cómo los utilizamos? Es asunto de cada quien. Éxito, Vanessa. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adelante, Pati. Hola Enrique, buenas noches a todos. Buenas noches. Ahora sí que me hiciste reflexionar en muchas cosas, pero principalmente quiero preguntarte, ¿por qué es tan complicado el ser humano para poderse adaptar a las condiciones de cambio y obviamente hacia las condiciones también de los seres humanos? Porque de repente pues no encajamos, ¿no? En cierta manera o con algunas personas o con lo que sería ideales. Gracias, Enrique. Sí, Pati. Ya lo había mencionado durante la exposición. Es porque traemos enraizado o enraizados una serie de conceptos, de formas de sentir, de pensar y de actuar de otras encarnaciones. Y nos es difícil eh, rechazar eso que hemos cultivado por tanto tiempo. Por eso nos cuesta trabajo, porque no es de una vida, ni de una etapa de nuestra vida, es de muchas vidas. Como dije anteriormente,
el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico son producto de nuestros pensamientos del pasado. Eso es lo que hemos construido en el pasado y lo hemos fortalecido tanto con la práctica de eso que ahora nos cuesta mucho soltarlo. Pero tenemos la oportunidad de estos conocimientos y cuando uno ya tiene el conocimiento, pues entonces tiene uno la oportunidad de empezar a poner en práctica el poder de la voluntad para poder cambiar el estado de cosas, que no es fácil, por supuesto. Yo puedo decir que he logrado mejorar en algunos aspectos y en otros no lo he hecho. Yo creo que porque no he querido, porque estoy a gusto ahí, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa. No cambiamos porque hacemos como que queremos nada más. No nos empeñamos en hacer las cosas, acabar con un cierto estatus, porque nos conviene. Pero repito, pero es que esta manera de pensar o de sentir o de hacer las cosas no es de una vida, es de otras vidas anteriores. ¿Sí? Entonces, toda vida anterior tiene una historia y esa historia pasa a otra etapa posterior y así va heredándose de etapa en etapa hasta que finalmente pues el ser humano va adquiriendo conciencia de respetarse a sí mismo porque quiere cambiar. Entonces yo creo que es eso fundamentalmente. Bueno, las enseñanzas dicen eso, ¿no? No es fácil desarraigarse. Es como querer acabar también con la guerra, ¿sí? Cuando aparece una guerra y pues vemos un lado más fuerte que el otro, un ejército más fuerte que el otro, entonces tomamos partido por este, por el, por el más débil y también por el más fuerte, ¿no? Entonces se forman dos bandos en la humanidad. Unos dicen, sí, tiene razón el más fuerte, que se defienda, que acabe con los otros. Y los que optan el grupo de los débiles o por el país de los débiles, dicen es una injusticia, es esto, aquello. ¿Y qué es lo que está haciendo? Involucrarse, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a terminar con el odio? Si los que no estamos involucrados directamente estamos alimentando a un ejército y al otro. Nos hacemos partícipes de esa guerra. Entonces, necesitamos comprender cómo funciona la vida interna, la vida oculta, para que nosotros podamos avanzar. De otro modo, pues vamos a seguir anclados en nuestros vicios, en nuestros problemas, que nos van a ocasionar dolor irremediablemente. Y con mayor razón en estos momentos, Enrique, ¿no? Con tantas guerras que vemos alrededor del mundo. Sí, y tomamos partido, Mm. ¿sí? Y no nos Pero damos no, cuenta, no nos damos pero no, cuenta, perdón, pero no nada más es la guerra externa, también es la guerra interna que traemos todo mundo. pues eso es lo que decía al principio, pues es lo que hemos fabricado, lo que hemos hecho y es parte de nosotros, ¿sí? Porque mientras el hombre no tenga paz en sí mismo, no puede haber paz en el mundo, no, la humanidad no puede tener paz si el hombre individualmente no tiene paz. Eso dicen los sabios. Entonces necesitamos generar un entorno de paz individualmente y de esa manera, si todos hacemos este trabajo, entonces ya no hay necesidad de guerras. Se acabó el egoísmo, se acabó el miedo, se acabó la desconfianza, se acabó el orgullo, el odio, el egoísmo. Pero lo importante es vencerse a sí mismo. Sí, el ejemplo donde yo me puse, o sea, deja tu orgullo, te sientes muy inteligente y crees que vences a todos,
Pues sé humilde y reconoce que los demás tienen parte de razón. Cuando tienen razón hay que reconocérsela, punto. Entonces, para eso hay que tener valor, hay que hacerse consciente de que no siempre uno tiene la razón o puede tenerla. Y es eso. Entonces, con eso, ¿qué ocurrió? Que ayudé a la institución en la que yo trabajé y me ayudé a mí mismo. Y es lo mismo que pasa con la humanidad. Cuando la humanidad deje de ser soberbia, deje de ser prepotente, deje de ser orgullosa y egoísta, entonces el mundo va a cambiar y las condiciones de la humanidad van a cambiar. Y por supuesto que es un trabajo titánico el que tenemos que hacer. No tenemos que vencer un ejército, ejército de soldados reales. Tenemos que vencer el ejército de nuestras emociones, de nuestros deseos de dominio, de orgullo, de egoísmo. Eso es lo que debemos hacer, ¿eh? Mirarnos al espejo y de ver un rostro diferente. Y para verlo diferente, no necesitamos sonreír o no necesitamos llorar. Solamente tenemos que imaginar un rostro diferente, no el que está reflejado, sino uno diferente. No importa que yo pueda hacer un gesto de tal o cual medida o manera, pero yo debo estar en mi ánimo viendo otro rostro reflejado, no el que estoy generando. Y de esa manera empezamos a sentir diferente. Pero pues así es. Todo el cambio del mundo y del universo depende de nosotros individualmente. Adelante, Salomón. Sí, gracias. Oye, Enrique, con respecto a lo que vimos, pues más que nada en la última parte, con respecto a la ronda que estamos viviendo, que es la cuarta ronda, y que estamos, digamos, viviendo el Kama-Manas. Sí, Y que la próxima ronda, que sería la quinta ronda, pues, estaríamos desarrollando la mente superior. sí, Eso quiere decir que nos falta demasiadísimo tiempo para hacer esos cambios, por supuesto. pero exagerado, ¿no? Sí, millones de años. Híjole, Entonces, imagínate o imaginemos si ahorita los seres más inteligentes que han dado muestras de cómo están creando, digamos, en las nuevas tecnologías y descubrimientos acerca de la biología humana y de la de todo lo que concierne a todas las ciencias, los viajes extraterrestres que se están llevando a cabo y todo eso, y cómo desde millones y millones y millones de kilómetros los satélites o esas sondas envían fotografías y son recibidas aquí en la Tierra. ¿Cómo lo hicieron? Ah, bueno, pues estudiando, comprendiendo cómo funcionan las leyes del universo en el plano material todavía, sí, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo, según lo que se dice y según lo que vemos, es de que, por ejemplo, ahorita, eh, tú quizá me estás viendo, yo no te estoy viendo porque no tienes la cámara encendida, pero aún así sé que eres Salomón, estás ahí y estás interesado en el tema y podemos comunicarnos. Y lo mismo con los hermanos que están en el Perú, en Chile, en Argentina, en donde quiera que estén. La distancia se acabó. Es como si estuviéramos aquí en la sala de mi casa, todos, o yo en la de ellos, de cada uno de ustedes, ¿no? Así, ves la maravilla de la tecnología. Entonces, va a llegar el momento en que el desarrollo mental sea tal que no vamos a necesitar de aparato alguno para comunicarnos, sino que vamos a utilizar el poder de la mente
con el instrumento que se llama telepatía, ¿verdad? Sí. Y también, además, poder desdoblarnos, estar aquí físicamente, pero nuestra alma puede estar, de hecho es lo que hacemos por las noches, o bueno, en el momento que nos dormimos. El alma se va a su plano y viaja a donde, de acuerdo a la evolución del ser humano que se duerme, pues si tiene otros intereses, pues se aleja del cuerpo y va a otro país y va a realizar algún llamado de auxilio, alguna tarea amorosa en favor de otros. Eso se puede hacer y está sucediendo, por supuesto. Y nosotros lo hacemos, pero no somos conscientes de eso. Pero lo hacemos, por supuesto. ¿Mm? Nuestros No sueños sé, también influyen, ¿verdad, no, Enrique? pues, pues es que no, a lo que llamamos sueño, pues no es sueño para el cuerpo físico, pero es vida, es despertar para el alma que está aprisionada cuando estamos activos, cuando estamos en estado de vigilia. Ujú. Sí, yo te preguntaba esto porque cuando estamos en vigilia, pues tenemos pensamientos, sentimientos, pues específicos, ¿no? Pero cuando estamos dormidos también estamos continuando con esos pensamientos que vivimos durante el día. Pero mi pregunta es, ¿influye eso también tanto como cuando estamos en vigilia? Más, Ah, sí. pues sí, el poder del alma liberada de la materia, pues es mucho más grandísimo, por Ajá. supuesto. Pues claro, por eso la señora Blavatsky dice que cuando dice, si estás soñando que vas a realizar un asesinato, trata de despertar a toda costa, porque podrás realizarlo realmente en Mm, en otro lugar distante o cercano. Entonces, eso. Entonces, en el estado de sueño, podemos hacer cosas buenas y cosas malas, por sí, supuesto, ¿no? Así es. sí. Gracias, Enrique. Muy amable. A ti, Salomón. Ya solo resta agradecerles su atención, su colaboración y su participación. Algo bueno quedará, por supuesto. Siempre algo bueno queda. Eso espero que sepamos aprovecharlo. Un abrazo al corazón, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias.